Génesis, en el capítulo 41, vamos a estar leyendo unos versículos. ¿Lo tienen? Verso 39, la palabra de Dios nos está recordando una parte de la historia tan hermosa de José, cuando terminó de interpretar los sueños de Faraón, y dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Oremos. No deje la Biblia. En ese mismo capítulo, damos un saltito y nos vamos al versículo 56, y dice: y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había. Y este es el título de la palabra, la meditación de esta mañana. Y abrió José los graneros. Todos conocemos la historia de José, y hoy quiero resaltar la importancia de una vida ejemplar. Y de hecho, cada hijo de Dios, dentro del llamado que tenemos, cuando formamos parte de la familia de Dios como hijos de Dios, tenemos que ser hijos ejemplares. Tenemos que ser un ejemplo vivo, un ejemplo poderoso para todos aquellos que viven en miseria, para todos aquellos que viven en confusión, para todos aquellos que viven en esclavitud, para todos aquellos que están viviendo bajo la potestad de las tinieblas. Uno de los grandes privilegios que tiene un hijo de Dios es poder ser un ejemplo de vida, un ejemplo de la gracia de Dios, un ejemplo del poder de Dios, un ejemplo de la misericordia de Dios para aquellos que están viviendo en una espesa confusión y en una espesa mentira. Me encanta la historia de José, porque vemos el proceso de la vida de un joven que es de admirar todo lo que sucede en su vida, y no se puede decir que fue en una condición halagüeña y fácil, donde todo le sonreía, donde todo le iba bien. La verdad que cuando uno se pone a profundizar en la historia de José, se puede llegar a la conclusión que qué difícil, qué complicado es tener una vida ejemplar en esas condiciones. Pero José lo consiguió. Y esto está escrito ahí en la palabra eterna de Dios para recordarnos, de alguna manera, lo que Dios espera de sus hijos. Que podamos ser ejemplo a través de una vida ejemplar para otros, porque hay una necesidad, y una necesidad urgente. La gente no necesita palabras, la gente ya está cansada de palabrería. La gente necesita ver vidas que son ejemplos
del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, que hay algo distinto, diferente a los demás, a los que están en el mundo, que tienen su entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, que realmente hay algo tan especial en esas vidas y que no importa lo que estén atravesando, no importa lo que estén sufriendo, ellos mantienen ese resplandor de un testimonio ejemplar, porque su fe no está puesta en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y su corazón no está agarrado a las cosas naturales, a las cosas materiales de la vida, sino que su corazón está ahí agarrado al Señor. Y eso marca la diferencia. Cuando leemos la historia de José y llega ese día que eres un adolescente prácticamente y viene con gozo, viene con alegría, él tiene un sueño. Y en ese sueño, pues él se regocija y él va a contarle a sus hermanos su sueño y le dice: mirad lo que soñé. Estábamos en el campo y estábamos haciendo manojos y de repente vi que mi manojo se mantenía firme, estable y los vuestros alrededor se inclinaban. Y cuando él inocentemente... ¿Sabe? Normalmente cuando un hijo de Dios, cuando un varón de Dios está recibiendo aquello que Dios le está revelando para ver cómo Dios va a cumplir su propósito en nosotros, hay un momento donde somos inocentes y estamos alegrándonos porque hay motivo para alegrarse, pero cuando lo manifestamos, la gente no se alegra, sino que se ponen incluso en contra nuestra. Cuando José contó el sueño a sus hermanos dice que lo aborrecieron aún más. Dice que ya lo aborrecían porque Jacob, pues por ser el pequeño, pues le tenía un aprecio especial. Y le hizo una túnica también especial, con muchos colores. La envidia de los hermanos se encendieron y como que empezaron a aborrecerlo. Esto nos habla de problemas en las familias. Cosas que no tienen un fundamento espiritual, sino más bien un fundamento carnal. Y cuando una familia no se apercibe de lo espiritual y de lo eterno y está más por lo carnal, es cuando vienen los problemas, es cuando vienen los conflictos. Y aquello que tendría que resultar de alegría o gozo, el hecho de decir: mira, mi hermano ha recibido de parte de Dios, o mi otro hermano tiene este don, o el otro tiene este talento, o mi hermano Dios lo usa de esta manera. Es como que estamos dejando que ese espíritu de envidia y de celos se apoderen, y cuando debiéramos de disfrutar un ambiente apacible, cuando debiéramos de disfrutar un ambiente de gloria y dejar que Dios se manifieste para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros, porque es verdad que Dios puede tener algo especial con fulanito de tal, pero escuche, mi hermano, no se preocupe, Dios no es excepción de persona. Seguro que Dios tiene algo especial para ti, tú tienes que descubrirlo. Y más que tener envidia de los sueños de tu hermano, pídele al Señor también que Él te dé tus sueños. Porque indiscutiblemente tú también tienes una parte donde Dios tiene un interés especial por ti. Nuestro Padre es un Padre justo y no hace excepción de persona. Pero ahí vemos en la historia cómo se levantan cosas extrañas y cosas que más que traer bendición, traen maldición. Cuando José declara el sueño, dice: aún lo aborrecieron más. Y eso debe de darnos a nosotros que reflexionar y que meditar.
Porque, hermano, muchas veces lo queramos reconocer, no lo queramos reconocer, lo queramos ver, no lo queramos ver, actuamos de la misma manera que los hermanos de José. Y más de alentarnos, más de alegrarnos, nos aborrecemos. Y eso daña a la familia. Daña la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuán importante es para los hijos de Dios entender esto. Y que cada uno se deleite en el cumplimiento de su propósito, del propósito divino. Sin tener envidia del hermano, ni estar enojado con la hermana, ni aborrecer a nadie, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dice que José, pues en su alegría de lo que estaba pasando en su vida, vino y le contó a sus hermanos un segundo sueño. Y en esta ocasión, mientras lo contaba, el padre escuchó. Dice, soñé que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban sobre mí. Hasta el padre se indignó y le dijo, ¿pero qué cuentas? Déjate ya de sueños. ¿Acaso tu madre y yo y tus hermanos vas a reinar tú por encima de nosotros? Vamos a inclinarnos. Fíjese, Dios estaba queriendo revelar algo, Dios estaba queriendo mostrar algo, pero esa parte humana, esa parte natural actuaba como barrera, como obstáculo para poder recibir la bendición familiar. No importa a quién Dios use para que Dios traiga la abundancia de la bendición sobre la familia. Lo importante es que Dios use a alguien. Y cuando veamos que Dios quiere usar a alguien, vamos a alegrarnos. Vamos a deleitarnos, no vamos a enojarnos, ni mucho menos vamos a aborrecer, ni mucho menos vamos a matarlo. Porque usted sabe la historia que los hermanos de José estaban pastoreando el rebaño de Jacob y Jacob mandó a José para mirar dónde estaban sus hermanos y qué es lo que estaba pasando con ellos. Y ahí llegó José y pensaron en matarlo. Fíjese hasta qué punto llega cuando un espíritu de envidia se apodera del corazón de los hombres. No consideraron que era su hermano. No consideraron que era un miembro de la familia. En su aborrecimiento y en su condición quisieron matarlo. Gracias a Judá, que metió en reflexión y dijo, pero ¿por qué lo vamos a matar? Entonces lo echaron allí en una cisterna y decidieron venderlo como esclavo. Y pasó ahí una caravana de madianitas y recibieron 20 monedas de plata y vendieron a su hermano como esclavo. Fíjese la trayectoria, amado hermano, sobre todo aquellos que de alguna manera Dios los está proyectando para llevar a cabo el desarrollo de un ministerio y su servicio, que no va a ser fácil, que vamos a sufrir, que vamos a padecer, que nos van a hacer daño, que van a haber injurias, que van a haber mentiras, pero el éxito en aquello que Dios revela, en aquello que Dios tiene preparado para ti, para mí, para nuestra familia, como bendición eterna del cielo, está en que usted y yo permanezcamos. Y José tuvo una vida ejemplar porque a pesar de ese agravio, a pesar de todo esto, su corazón no se dañó. Y cuán hermoso es tener la sabiduría y tener la capacidad que hagan lo que te hagan, tu corazón no se dañe. No se dañe hasta el punto
de permitir que un espíritu de venganza, porque esa es la otra parte. Cuando se hace daño a alguien de una manera injusta, lo que provocamos casi por normalidad es que un espíritu de venganza se levante en el corazón de esas personas. Pero damos gracias a Dios que no sucedió esto con José. Él mantuvo su corazón puro. Dígale a su hermano, un corazón puro. Entonces él fue vendido como esclavo. Y usted sabe que uno de los capitanes de los egipcios, un tal Potifar, lo compró. Y nos damos cuenta, pues lo que sucedió fue ejemplar su comportamiento en casa de Potifar. Qué testimonio más glorioso y más hermoso de un joven que supo mantenerse en pureza, en dignidad y que supo realmente establecer lo que es el sueño de Dios en una posición de santidad. Y ocurrió, dice, en el 39, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y fue varón próspero. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Cuán importante es entender esto. Muchos, sin darse cuenta, caen en el error de herir su corazón y actuar de una manera. Y mire, en el momento, escuche esto porque esto es importante. Aquí no hay nadie que pueda decir que Dios no tiene un plan para su vida. No hay nadie que pueda decir que Dios no tenga un talento, que Dios no tenga un don para ti. No hay nadie. Porque estarías cometiendo un gravísimo error. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Nadie puede trastornar, escucha ahora, que Dios cumpla ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pervenir, ni lo harto, ni lo profundo. Nadie me va a separar del amor de Cristo. Nadie va a conseguir que Dios no cumpla su propósito en usted si usted mantiene firme la profesión de su fe. Manteniéndose firme, sabiendo en quién ha creído. No permitiendo contaminación. No permitiendo que su corazón quede herido de muerte por un espíritu inmundo. Los hermanos de José estaban dañados y su corazón estaba endurecido porque llegaron a aborrecer a su hermano. Lo vendieron y ahí que por norma podríamos decir que la inmensa mayoría se quedan heridos. Mira lo que me han hecho. Ya verás cuando yo pueda. Y el espíritu de venganza. Hermano, abra su entendimiento porque esto es muy común. Y lo estamos sufriendo más de lo que nosotros nos pensamos. Y estamos siendo afectados más de lo que nosotros creemos. Disculpen. No es cosa de tomárnoslo en broma. Es serio. Depende de la estabilidad, de la firmeza, de la seguridad, de la prosperidad de Dios para nuestras vidas. Nosotros mismos hacemos que los cielos se cierren. Nosotros con nuestras actitudes y por atender más el engaño de nuestro corazón y el engaño del mismo demonio,
conseguimos que los cielos se nos cierren y que se pongan de bronce y que las bendiciones no nos lleguen. Y vienen las crisis matrimoniales, y vienen las crisis familiares, y viene el hambre, y viene la opresión, y viene la tristeza, y viene el miedo, viene la inseguridad. ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón se ha dejado contaminar. Estamos más pendientes de la herida y del dolor que de la bendición de Dios. Más pendiente de vengarnos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Por eso José nos da un ejemplo tan extraordinario, digno de imitar, digno de meditar y pensar en la conducta de José, en las actitudes de José. No puede ser, hermano, que Dios nos esté hablando con tanta claridad y que sigamos ahí todavía con la torpeza y la dureza de corazón, y ahí enfurruñado y enfadado con otro, aborreciendo a aquel, teniéndole envidia al otro, teniéndole celos al de allá, pero dejando que los espíritus inmundos se muevan a placer en medio de la casa de Dios. Por favor, veamos esto. Entendamos esto. Más que desatar la bendición, abrimos las puertas del infierno. Y los espíritus inmundos ahí, con chisme, con odio, con rencor, con aborrecimiento. Ay, pastor, no lo pongas tan feo. Ay, mi hermano, si el Señor ahora nos quitara los velos y pudiéramos ver con claridad y todas las cosas fueran descubiertas, más de uno nos quedaríamos aquí en el suelo avergonzados y no sabríamos ni dónde meternos. Una vida ejemplar. El diablo ha llegado a tal punto de confundir a la gente, a los hijos de Dios, que hay incluso hasta un mensaje en el corazón de muchos como que fuese imposible vivir una vida ejemplar. Como si fuese imposible vivir una vida de santidad. Es posible. Es posible. Usted y yo tenemos que asentarnos en esta verdad. No es fácil, sí, no es fácil. Que hay que sufrir, sí, mucho. Que hay que padecer injusticias, sí, sin número, a veces. Pero los que perseveran, estos serán salvos. Estos alcanzarán el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos, los que no permiten que su corazón se dañe, se enturbie, se entenebrezca con cosas raras, sino los que consiguen mantener una actitud de santidad y de pureza delante de Dios. Ustedes saben, en casa de Potifar, otra injusticia. Un joven, trabajador, responsable, fue puesto como mayordomo. Él tenía la responsabilidad de administrar la casa de su amo. Había prosperidad, había alegría. Su amo estaba sumamente contento, pero siempre hay algún demonio suelto. ¿O no? Cuidado con los demonios sueltos. Los demonios tienen que estar debajo de nuestros pies. Use el poder, use la autoridad, use la sabiduría. Ponga ahí todo espíritu inmundo debajo de sus pies. Use la autoridad que Dios le ha dado. No se asocie con los espíritus inmundos. Uy, hermano, de verdad, a veces cuando oro y recibo revelaciones, Señor, de veras, hijo. ¿Cómo es posible que haya gente más asociada con los espíritus inmundos que con el Espíritu de Dios? Yo me quedo ahí. Y me quedo ahí, Señor, sí, hijo, sí. Nos lavamos la cara, nos maquillamos, nos ponemos la sonrisa de oreja a oreja, nos llegamos aquí. Pero aquí hay
Ay, 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 ay. Y usted es llamado, como yo soy llamado, a tener una vida ejemplar, a ser ejemplo, como el Señor le dice, Pablo le dice a Timoteo. Fíjese, hay unas palabras aquí hermosas. Primera de Timoteo en el capítulo 4, versos 11 y 12, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. José era joven, pero él no tuvo en poco su juventud. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Iglesia amada, entendamos esto. Dejemos de embotar nuestra mente con cosas absurdas. Dejemos de enmarañar y ensuciar nuestro corazón con cosas inútiles. Si en algo tiene usted que prestar atención, ponga atención a esto. No pierda el tiempo con lo que dicen de usted, con lo que andan por ahí queriendo. No, usted ponga su corazón para ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una vida ejemplar es una fuente de bendición para los que están en miseria, para los que están en muerte espiritual. Usted puede darle de beber a un muerto y ese muerto que resucite espiritualmente. Pero quiero que entendamos el contraste. El corazón de los hermanos de José y el corazón de José. Vemos cómo Dios lo bendice. A pesar de muchos de nosotros estaríamos ahí ya tirando la toalla y es imposible. Yo ya me voy, yo me emborracho, yo me pongo droga, me voy con la mujer de Potifar y de la de Potifí y la de Potifón. Si quiero hacer las cosas bien hechas y todo me sale mal. No, hermano, no te sale mal. Es el diablo que está enojado de lo bien que lo estás haciendo y te estás manteniendo fiel. Y está envidioso de ver cómo Dios te prospera. Y Jehová prosperaba todo lo que José hacía en la casa de su amo, Potifar. Y ahí se soltó el demonio. Y la mujer de Potifar quiso seducirlo, quiso acostarse con José. Qué joven se le presenta esa oportunidad y no la aprovecha. Hablemos con claridad, hermano. Madre mía de mi alma y de mi corazón. Dios santo. Yo me quedo sorprendidísimo porque claro, en el mundo es normal que todo el mundo ande por detrás como los perritos buscando a la perrita y por aquí con la de la esquina, la de la Marilú y la María Antonia, pero en la iglesia, amado, esto no funciona así. Maridos de una sola mujer. Si no supiste escogerla es problema tuyo. Ahora intenta de que te guste porque aquí no se devuelve la mercancía. Una Eva y si fuiste al mercado y la compraste y te equivocaste, lo siento. Ahora tienes que llevarla al salón de belleza, ponerla guapa, tienes que traerla a la iglesia para que aprenda cosas buenas y para que tenga un carácter apacible y para que sea buena mujer y para que te haga bien la comidita y para que te planche bien los pantalones y todas esas cosas. Ya las mujeres las tengo en contra, me están mirando así. Y el hombre ame a su mujer y le ayude en todos los quehaceres. Y cuando la raya no le sale derecha del pantalón, que coja él la plancha y lo planche él. Y que sea ejemplo.
Dejarme terminar antes de poner esas caras. Y ahí llegó la mujer de Potifar, que seguro que se puso el mejor picardía. El que nunca se puso para el marido, se puso para José. Y qué hermoso que el diablo se quede con 3 palmos de narices. Esos hombres de Dios, jóvenes, cada cosa en su tiempo. Y con la mujer que Dios te va a dar, si no te la ha dado todavía. Y ora para que te la dé la mejor. No vayas a la feria del mundo a buscar. Ni tampoco eches números en la tómbola del mundo para ver qué te toca. La mujer que Dios tiene para ti la tiene en su casa. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Belial o el demonio con Cristo? Seamos sabios, inteligentes, porque la palabra de Dios no nos confunde. Hay verdad para todo. No importa tu incógnita, no importa tu laberinto. Mira la palabra y el Señor te va a alumbrar. Te va a alumbrar. Ahí llegó la mujer de Potifar y se quedó con la fiebre del sábado noche. Porque José la sacudió, así como Pablo sacudió la víbora. Ahí están los verdaderos hombres. Esos son los machos. Esos son los machos de Dios. Que algunos aquí, y sobre todo en Latinoamérica, perdonen hermanos, incluso hasta las mujeres se han creído que si un hombre de Latinoamérica no está con 3 o con 4 no es macho. ¿O no? Yo digo por lo que oigo. Una mentira diabólica. Porque el verdadero macho es el que es hombre para su mujer. Y se acabó la historia. ¡Ey! ¿Están ahí? No se me vayan. Hay más. Una vida ejemplar. Mire, algunos dicen, pero es que uno quiere hacer el bien y le salen las cosas mal. Si es igual, mi hermano, si las cosas mal te van a salir igualmente. Y peor. Y después la suma de todo, ya ni digamos. Pero fíjese, atienda el proceso de vida. De una vida ejemplar. Se sacudió injustamente. Lo acusa ese demonio. Yo no sé si el marido la creyó o no la creyó. No sé. Pero fue a parar a la cárcel. ¿Qué pasó en la cárcel? Otra vez una vida ejemplar. En casa de su amo una vida ejemplar. En la cárcel una vida ejemplar. Vamos a leer algún versículo para que nos confirme esto también. En el 39, verso 22, dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todos los que se hacían allí. Él lo hacía. Dice, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Lo ve, hermano? ¿Ve el resultado? Imagínese. Lo normal era en la cárcel ahí, quejándose, lamentándose, lloriqueando y abriendo el corazón para que un espíritu de venganza se apodere del corazón del noble.
Pero José no perdía el tiempo. Y no importaba si estaba en la casa de su amo, él trabajaba para bendecir. No importaba si estaba en la cárcel prisionero injustamente, él trabajaba para bendecir. Trabajaba para bendecir. Trabajaba para bendecir. Y no le importaba. No estaba ahí en Hawái, Bombay. Estaba en situaciones lamentables, críticas, injustas. Pero él trabajaba para bendecir. Ahí pudo ministrar al jefe de los coperos del rey, al jefe de los panaderos. También tuvieron un sueño. Y también José se lo interpretó. Dios le había dado esa gracia para interpretar los sueños. José estaba creciendo en madurez, en poder espiritual. Y ya todo el mundo quería estar al lado de José. Su amo, el Potifar, estaba encantadísimo. Si yo creo que él pensó, ¿qué hago? ¿Mando esta a la cárcel? Yo creo que se lo pensó. Y yo creo que él no la creyó. Eso lo creo yo. No lo pone, entonces cada uno es libre de creer. Pero ¿qué ocurrió ahí? Entonces le da la interpretación del sueño. Y a uno le da una mala noticia. Al panadero le dice, tú. Y al otro le dice, no, tú vas a volver a estar delante del rey. Y dice, y acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Y no se acordó. ¿Y qué se va a acordar? La gente del mundo, claro, pero hubo un problema. Faraón tuvo un sueño. Y Faraón estaba muy perturbado por ese sueño. Tan perturbado por ese sueño que empezó a llamar a todos los sabios de Egipto, a todos los entendidos. Ninguno le podía interpretar. Y entonces se acordó, dice, el jefe de los coperos del rey, de Faraón, se acordó, José, el que está en la cárcel. Pero fíjese, hermano, fíjese cómo es Dios. Y los caminos que Dios permite y utiliza para que se cumplan los propósitos divinos de Dios. Sus hermanos se enojaron diciendo, ¿vas tú a reinar? Nosotros nos vamos a inclinar, nos vamos a humillar delante de ti. Su padre también lo reprende como diciendo, ¿qué sueños son estos? Déjate de tontería. ¿Acaso vas a reinar tú sobre tus padres y tus hermanos? Y hay ese rechazo, hubo ese rechazo. Pero no entendían que lo que Dios da se cumple. Lo que Dios promete se cumple. Ahora, fue esencial que José se mantuviera con una actitud ejemplar. Porque seguro que hubiese estropeado el plan de Dios. El único que puede estropear el plan de Dios para tu vida eres tú. Nunca le eches la culpa al diablo de lo que tú has roto, de lo que tú has permitido, de lo que tú has dañado. Nunca. El diablo solamente puede entrar cuando se le da lugar. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, ni le deis lugar al diablo. El diablo está alrededor nuestro. ¿Sabéis por qué está alrededor y no está encima? Porque hay un vallado y no lo deja penetrar. Pero él sabe que nos descuidamos y se abren brechas en el vallado. Y cuando se abre esa brecha, entonces está como león rugiente y viene para devorar. Pero José se mantuvo en santidad y no le dio lugar al diablo en ningún momento. Y su situación no fue halagüeña ni buena. Yo creo que nadie de los que estamos aquí hemos padecido lo que padeció José. Todas esas injusticias que podían fácilmente, y dentro de la lógica humana se le podía dar la razón, que él tuviese odio en su corazón, que él tuviese
sed de venganza, lo más normal, por todo lo que le habían hecho, por todas las injusticias que habían llevado sobre él. Pero él se mantuvo ahí, firme, con un carácter digno. Y él donde estaba, trabajaba para bendecir. Y era una fuente de bendición. Entonces Faraón lo manda a llamar y le cuenta su sueño. Y le dice Faraón, mira que estoy perturbado con este sueño. He visto salir del río 7 vacas gordas, hermosas, todo lustrosas, y otras 7 canijas medio disipadas, pero las flacas se comieron las gordas. Y 7 espigas lustrosas, hermosas, y 7 espigas raquíticas y se comen las. Y José dice, esto es un mismo sueño, con un mismo mensaje. El número 7 son los años. Las vacas gordas y las espigas lustrosas son 7 años de abundancia. Las vacas flacas y las espigas canijas son 7 años de escasez y de hambre. Entonces José no solamente se limita a darle la interpretación, sino que le da la estrategia. Dice, puesto que Jehová, le dice José, te ha revelado lo que va a suceder. Dice, búscate un varón que haga previsión y que aproveche estos 7 años de abundancia y que guarde en grandes graneros el trigo para poder sacarlo en el tiempo del hambre. Y ahí fue donde Faraón dijo, ese varón eres tú, te pongo sobre mi reino, el único que está por encima de ti soy yo. Le dio su anillo, le dio su collar y lo montó en un carruaje, en el segundo carruaje, y dice que mandó al pueblo que se inclinaran cuando José pasaba. Cuando se terminó los 7 años de abundancia, José trabajó sabiamente, arduamente, edificó graneros como nunca jamás nadie los vio. Y en todas las provincias y ciudades edificó graneros, y dice que la cosecha fue tan abundante que el trigo rebosaba en todos los graneros. Se terminó los 7 años de abundancia y vino el hambre. Mire, hermano, piense ahora en un momento, ¿cómo es Dios? Dios conoce los tiempos. ¿Cómo Dios usó a este varón? Este varón era el instrumento escogido de Dios para que un montón de millares de personas no murieran de hambre. José fue un instrumento de vida, un instrumento de bendición, porque él supo mantener una vida ejemplar delante de Dios. Y después vemos los resultados y el cumplimiento de sus propios sueños. Hermano, esto es una historia maravillosa. Es una historia que estoy completamente seguro que se está repitiendo en un montón de nuestras vidas. Unos que estamos consiguiendo a lo mejor mantener nuestra vida con dignidad delante de Dios y estamos ahí viendo el cumplimiento del propósito divino de Dios para nuestras vidas, y otros que a lo mejor están sufriendo cosas que no tendrían que sufrir porque han dejado que su corazón se contamine y se dañe, como los hermanos de José. Y hay que ver todo esto, porque la Biblia
es la palabra eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, para que usted nunca diga, no, es que no supe. Entonces Dios abrirá y dirá, mira, aquí te lo estaba yo diciendo, así que no digas no sabes. Porque llegará un día que los que no supieron aprovechar el tiempo y se encuentren en la hambruna y mueran espiritualmente y no haya granero abierto para él, entonces se dará cuenta de las miserias y aquello que ha desaprovechado. Y José, cuando llegó la hambruna, la amenaza de muerte, dice, y José abrió los graneros. Imagínese por un momento que no estuviesen esos graneros. La historia se repite en muchos sitios. Circunstancias que están dentro de una panorámica. Nuestras vidas están ahí para cumplir un propósito. Fíjese, si Dios a usted lo levantó simplemente para salvar un alma solo, Dios tiene un plan perfecto para que usted sea el instrumento para salvar esa alma solo. Dice que hay fiesta y regocijo en el cielo por un alma que se arrepiente. Nosotros no entendemos los valores eternos y el valor de un alma, pero Dios sí. Él sí. Y Él es capaz de mover cielo y tierra para conseguir la bendición de muchos. José fue el instrumento que Dios usó. Y cuando llegó el momento, dice que José abrió. ¿Por qué José? ¿Por qué no fue un mayordomo? ¿Por qué no fue cualquiera? ¿Por qué fue José el que abrió los graneros? Porque estaba en autoridad del rey. Y él utilizó la autoridad del rey. Y como él era el promotor de esta bendición, él tenía que estar ahí para ser ejemplo, testimonio de esa bendición. Tenía que estar ahí. Y abrió los graneros y llegaron los egipcios a comprar su trigo. Y pudieron comprar. Después empezaron a llegar de todos sitios hasta que llegaron sus hermanos. No reconocieron a José, pero José sí que los reconoció a ellos. Venimos por orden de nuestro padre a comprar trigo. José los probó ahí. Se puso fuerte con ellos, no por odio en su corazón, porque él quería llegar a donde él quería. Quería ver a su hermano Benjamín, que lo trajesen, y quería que trajesen a sus padres y acomodarlos en bendición. Ya José tenía todo el proyecto para acomodar a su familia en bendición. Y los retienen allí diciendo, no, vosotros sois espías, he venido aquí para espiar, os voy a retener, si es verdad, ir y traerme la prueba, que venga vuestro hermano menor. Y estaban todos nerviosos, perdidos. A ver, ¿qué va a hacer este egipcio? Él no era egipcio, era su hermano José, el mismo que vendieron a los madianitas como esclavos. Pero José en su corazón estaba alegre, dice que él se regocijaba. Y en un momento determinado dice que sus hermanos se inclinaron sobre él. ¿Se acuerda? Era joven, inocente.
Y decía a sus hermanos, estábamos en el campo y hacíamos manojos. Y mi manojo se mantenía firme y el vuestro se inclinaba. Se enojaron y aborrecieron. Pero lo que Dios dijo, lo que Dios reveló, se cumplió. Y después vino su padre, su madre, la luna y el sol y las 11 estrellas y se inclinaron. Pero José no recibió ninguna honra, ningún honor. Simplemente dejó que se cumpliera el sueño de Dios y poder ser un instrumento de bendición para su familia. Porque su familia pasó de una completa ruina, de una completa hambruna, a las riquezas de los palacios de Egipto, de los egipcios. Y José abrió los graneros. Y los graneros fueron abiertos. Y la gracia de Dios se manifestó para aquellas familias que estaban amenazadas de muerte. El amor de Dios se manifestó cuando los graneros se abrieron. Quiero que entienda este pensamiento. Todos los que estamos aquí, en una situación particular, con nuestra propia familia, con nuestros propios amigos, compañeros, usted puede ser un José que abra los graneros de la gracia de Dios, donde la abundancia del conocimiento de la vida eterna en Dios venga sobre las mentes cauterizadas y cegadas a la verdad de Dios. Usted y yo podemos ser ese José que abre esos graneros, donde se anule la amenaza de muerte para dar lugar a la promesa de vida. Donde se anule la maldición familiar para dar lugar a la bendición familiar. Donde Dios en su amor y misericordia perdone los pecados y lo eche a lo profundo del mal y nunca más se acuerde de ellos y traiga abundancia sobre las familias. Una vida ejemplar lleva al cumplimiento de los propósitos de vida y bendición de Dios, donde miles de personas pueden ser alcanzados simplemente por el ejemplo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. No perdamos el tiempo con niñerías, hermanos. No perdamos el tiempo de esa manera absurda como los propios discípulos del Señor lo hacían al principio. Y Señor, ¿y quién se pondrá a tu derecha? ¿Y quién se pondrá a tu izquierda? ¿Y quién será el mayor en el reino? Y todas estas estupideces que nos apartan de la verdadera realidad de un Hijo de Dios que es una fuente de bendición para aquellos que están en amenaza de muerte y condenación eterna. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y que nuestro corazón se sensibilice a esta poderosa verdad, que es la única que trae la libertad sobre los oprimidos, la única que puede abrir los ojos de los ciegos, la única que puede dar libertad a los esclavizados, la única que puede traer bendición sobre las familias.